Señor Monteiro, ¿cómo diría usted que nos llevamos portugueses y españoles? Muy bien, de hecho nunca estuvimos tan próximos como hoy en día y es un verdadero placer estar en una ciudad y en un país que nos recibe bien, que domina bien la arte de bien recibir. Y si tuviéramos aquí 2 copas con vino de su ciudad natal, de Oporto, ¿por qué brindaría? Yo brindaría a nuestra cooperación, que sigamos profundizando nuestros lazos de cooperación a todos los niveles, porque eso nos llevará a proseguir nuestros intereses de política exterior y el desarrollo de nuestra sociedad con mucho más éxito. Brindemos por ello, pero de momento tomamos el último café. El último café con Jorge Monteiro, es el cónsul de Portugal en Sevilla. Buenas noches. Boa noite, señor Monteiro. Muy buena noche. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Es un placer. Sé que toma usted el café solo. Dicen que es virtud de los muy cafeteros, ¿no? Es verdad, porque el café tiene un sabor muy fuerte y se pierde el sabor si se mezcla con otros ingredientes. Hay distintas culturas que gustan de mezclar leche, pero otros también, a otros también les gusta tomarlo solo. Y los portugueses son muy puristas en este aspecto. Bueno, dije antes que es usted cónsul de Portugal en Sevilla, pero es mucho más, porque es el cónsul de su país en toda Andalucía, creo en Ceuta y Melilla. Exactamente. También. Tengo una curiosidad. ¿Cuál es el papel, cuál es el trabajo de un cónsul? ¿Qué hace un cónsul? Bueno, un consulado, en mi caso es un consulado de carrera. Portugal tiene 2 consulados de carrera en España y uno está en Sevilla y el otro está en Barcelona. El primer papel de un consulado es cuidar de los ciudadanos de su país, en este caso de los portugueses en Andalucía. No solamente los residentes, pero también los viajeros y los turistas que se desplazan a esta maravillosa comunidade española, para estarles apoio y darles un servicio que puede ir desde el registro civil a servicios notariales, la traducción de documentos, la certificación de firmas, pero también el apoyo en situaciones menos felices, como son las situaciones en que hay un ciudadano que es detenido, que tiene problemas con las autoridades locales o simplemente necesita apoyo sanitario o para ser repatriado porque le ha surgido algo impredecible. Ese es, en términos generales, el papel de un consulado, pero hoy en día cada vez más hay una tendencia para ir mucho más allá. El consulado, de hecho, también ejecuta la política exterior de los estados en estrecha coordinación con las embajadas y en este caso lo que se trata de hacer es de acercar a los 2 países, los distintos sectores de nuestra sociedad, promocionar las relaciones a nivel económico, cultural, universitario, porque es a través de una cooperación más fuerte que podemos proseguir nuestros objetivos de política exterior. Lleva usted, señor Monteiro, 3 años con nosotros, acaba de cumplir esos 3 años aquí en Sevilla. ¿Qué tal la ciudad? ¿Le gusta Sevilla? Usted que ha vivido en otros lugares de Europa, incluso en África, ¿qué tal? Bueno, yo lo que tengo que decir es que me parece que ha pasado muy rápido. Yo creo que esto lo sumariza muy fácilmente. La verdad es que es un verdadero placer y un privilegio poder ejercer mis funciones en una ciudad como Sevilla, en una comunidad como Andalucía. Porque además de ser una comunidad que tiene una larga historia, una larga tradición, una tradición que nos acerca mucho también. He descubierto muchos más lazos de unión entre Portugal y Andalucía de los que conocía antes de venir a Sevilla. Y además porque hay una dinámica también muy intensa en nuestras relaciones. Yo estoy muy satisfecho por estos últimos 3 años porque he asistido a un periodo de fortalecimiento de nuestras relaciones, no solamente a nivel cultural, pero también económico. Y eso es muy importante porque, como sabemos, hemos atravesado un periodo muy difícil, un periodo de fuerte crisis económica, pero sin embargo nuestras relaciones han ido a más. Y yo creo, y no exagero si lo digo, que nunca estuvimos tan integrados y tan unidos como hoy en día.
Qué bueno. Se nos va a enfriar el café, señor Monteiro. Vamos a probarlo. Vamos a tomarlo. Bueno, usted nació en Oporto. Oporto, que tiene en común con Sevilla algunas cosas. Son dos ciudades potentes, dos ciudades poderosas, atravesadas por dos grandes ríos, el Duero y el Guadalquivir. ¿En qué más se parecen su ciudad y la mía, señor Monteiro? Yo diría que eso acaba de subrayar dos trazos de unión, dos trazos que acercan a las dos ciudades, pero yo creo que tiene también mucha diversidad, porque Oporto es una ciudad que tiene una influencia británica muy fuerte, desde luego en el vino de Oporto, que es tal vez de las marcas más conocidas de Oporto fuera de Portugal. Y este carácter británico está muy presente todavía hoy en día en su arquitectura y también en el carácter de los habitantes de Oporto. Pero es verdad que es una ciudad preciosa, con una oferta turística muy atractiva, porque tiene un patrimonio, al igual que Sevilla, un patrimonio muy antiguo, un patrimonio muy dinámico que es aprovechado en el día a día de la ciudad, y eso le confere un carácter muy interesante. Yo, de hecho, me alegra mucho saber, y lo voy descubriendo cada día que paso en Sevilla, que hay cada vez más curiosidad de los andaluces en conocer el Oporto. Hay cada vez más empresas que abren sus oficinas, no solamente en Lisboa, que es la capital, y es natural que tenga una presencia más fuerte de la economía española en nuestra capital, pero hay muchas empresas que cada mes tengo varios ejemplos de empresas que voy conociendo que están abriendo sus oficinas en la ciudad de Oporto, y lo inverso también ocurre, o sea, hay cada vez más empresarios portugueses, emprendedores, que quieren aprovechar también las oportunidades que les ofrece el mercado andaluz. De hecho, estamos hablando de la mayor comunidad española en términos de población, más o menos 8,5 millones de habitantes, lo que nos acerca mucho a la dimensión de Portugal, un poquito por debajo de los cerca de 11 millones de habitantes que tiene mi país. Sabe que no conozco Oporto y tengo muchísimas ganas de conocer su ciudad para luego contarle. Una vez le oí decir algo que me llamó mucho la atención, y es que Oporto es una ciudad masculina, mientras que Lisboa sería una ciudad femenina. ¿Me lo puede explicar? Bueno, eso es una impresión, en primer lugar, muy personal, sí, pero sí. yo lo definiría de esta manera. Lisboa es una ciudad absolutamente extraordinaria, con una luz muy intensa, que tiene mucha sensibilidad, porque es una ciudad que está encima del mar, es una ciudad también con un río extraordinario, que es el río Tejo, y tiene más ese carácter, la sensibilidad femenina. El Oporto, sin embargo, es una ciudad con mucho carácter, con mucho emprendedurismo, desde siempre ha sido. De hecho, le llaman la ciudad invicta, que es una historia muy bonita que no podríamos abordar, pero de forma sintética tiene que ver con el periodo de disputa entre las fuerzas liberales y las fuerzas conservadoras en el siglo XIX. Y Oporto foi uma cidade que sempre se ha mantenido fiel a los ideales del emprendedurismo, al rey legítimo, que era Dom Pedro, que tiene también una relación con Brasil y con Sevilla, porque algún familiar suyo vivió también en Sevilla. Y Porto tiene ese carácter más masculino, más impetuoso, más dinámico. Por eso yo he definido que Lisboa es una mujer y Oporto es un hombre, sí. Por así decirlo. Alguna vez se lo he oído decir. Es usted, ya lo hemos dicho, de Oporto, pero es del Sporting de Lisboa. Eso es como alguien aquí de Barcelona que es del Madrid. ¿Cómo lo lleva? Es verdad. Y ser del Sporting es una procesión de fe, porque es un club que tiene una muy larga trayectoria. Es uno de los primeros clubes que fue creado en Portugal y durante mucho tiempo rivalizó con el Benfica. Fue como los derbis Barcelona, Real Madrid, fueron siempre los dos clubes más importantes. Pero en los últimos 30 años, de alguna forma, el Oporto nos ha ultrapassado un poco y, por lo tanto, ser del Sporting es ser sufridor. Bueno, tenía usted, hecho cuentas, tenía usted 2 años cuando la Revolución de los Claveles, 2 años. Usted no la vivió con 2 años,
era complicado, pero sí la estudió en los libros de texto. ¿Qué dicen los libros de Portugal sobre la revolución de los claveles? ¿Qué le han dicho sus mayores, señor Monteiro? Bueno, yo creo que en la transición portuguesa es un aspecto que de alguna forma, aunque sean procesos distintos y autónomos, están muy relacionados. Para Portugal, la transición democrática fue precisamente la conquista de la libertad. Hemos tenido la ditadura más longeva de Europa, con Salazar, y en el 74 conquistamos la libertad, instalamos un régimen democrático. Las ex-colónias, las antiguas colónias africanas de Portugal han conquistado su independencia y hemos iniciado una trayectoria que nos ha proporcionado el más largo periodo de prosperidad de nuestra historia. Y yo creo que solamente por eso hay que reconocer la importancia de esa revolución, que además fue una revolución pacífica, con el simbolismo del clavel, pero la revolución de 74 significó la abertura del país a la libertad y la inserción del país en el club de los regímenes democráticos occidentales. Yo creo que España, aunque su proceso es un proceso distinto, como había dicho antes, pero ha tenido también la misma trayectoria y creo que España, como Portugal, dos países que están hoy en día muy próximos y muy integrados, han conocido en estos últimos 40 años sus periodos más largos de prosperidad y de mejoría de las condiciones de vida y de consolidación de un régimen de libertades que yo creo que hay que demostrar a las nuevas generaciones que tienen que valorar esas conquistas, porque hoy en día a lo mejor eso pasa un poco en Portugal, tal vez también aquí en España ocurra algo similar. Por veces se da por adquirido que la democracia y los valores de la libertad han venido para quedarse. Pero cuando miramos a ejemplos de otros países, ahora mismo estamos viviendo una situación de gran instabilidad en Oriente Medio, con el problema de Siria, con ataques a nuestra forma de vida en el mismo corazón de Europa, y eso nos lleva a reflexionar sobre todo lo que hemos conquistado y qué debemos hacer para conservarlo. Precisamente como consecuencia de esa recuperación de la libertad, como consecuencia de la democracia, hace unas semanas el presidente de la República, el señor Cavaco Silva, encargaba al señor Costa la formación de un nuevo gobierno. Están ustedes en su país en el inicio de una nueva etapa. ¿Cómo la vive usted? ¿Cómo la observa usted desde Sevilla? Bueno, la democracia tiene ese valor, que es la alternancia de los partidos políticos en el poder. Y eso es algo que es una conquista también del 25 de abril, es una conquista de la libertad. Fuimos capaces de consolidar un régimen democrático que posibilita que los partidos se vayan sucediendo en el poder sin haber verdaderamente ningún cambio que desafíe los alicerces de la sociedad. Y yo creo que este cambio es un cambio más. Los cambios son siempre periodos de alguna instabilidad. Es normal que haya algunas interrogaciones sobre cuáles van a ser las políticas del gobierno. Pero yo no anticipo un gran cambio. Yo creo que las líneas generales de lo que es el estado de bienestar que hemos sido capaces de construir en estos últimos 40 años, nuestra inserción en la Unión Europea, nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica. Yo creo que estos son pilares estructurantes de nuestra democracia que no van a cambiar con un cambio de gobierno. Usted es diplomático de carrera, fue consejero político en la embajada de su país en Angola, fue también asesor de relaciones internacionales del presidente de la República en Lisboa. La diplomacia, señor Monteiro, yo creo que es no sé qué opina usted, es la apuesta decidida por el valor de la palabra y del diálogo. Estamos asistiendo en Europa justamente a la negación de eso. ¿Cómo se combate esta sensación de terror y de miedo en el que parece que estamos instalados desde hace unas semanas?
Bueno, creo que acaba de definirlo bien. La diplomacia, y yo me ha hecho acordar una frase de Kofi Annan, el antiguo secretario general de Naciones Unidas, que decía que si la guerra es el fracaso de la diplomacia, entonces nuestra primera línea de defensa es precisamente la diplomacia bilateral y multilateral. Y yo creo que la diplomacia es exactamente lo que acabamos de decir, es la arte del diálogo, la arte de la negociación, la arte de entender los puntos de vista de distintos actores, de las naciones, de los estados. Y en ese respecto yo creo que hemos progresado mucho en estas últimas décadas, porque nuestros países han sido capaces no solamente de consolidar sus regímenes democráticos, pero han creado también una red de relaciones internacionales, de pertenencia activa a la comunidad internacional a través de la participación activa en la Unión Europea, en la OTAN, en las Naciones Unidas, y en ese sentido yo creo que nos podemos enorgullecer de lo que hemos hecho. Ahora, cuando hablamos de estos fenómenos recientes, como son los fenómenos terroristas de las últimas semanas, estamos hablando de algo que es difícil de entender por los cánones por los que se mueve la diplomacia. La diplomacia presupone que haya dos actores que estén disponibles para dialogar, para entenderse, para compartir puntos de vista. Cuando nos deparamos con organizaciones, o organismos o individuos que no están disponibles para el diálogo, que tienen una interpretación radical de la religión o de lo que debe ser la sociedad, ahí entramos en un dominio en que lo que es difícil a través de la diplomacia solucionarlo. Y es ahí que intervienen las instituciones de defensa colectiva a las que pertenecemos nosotros. Yo creo que nadie hoy en día puede defender la guerra o la violencia, porque es siempre un último recurso. Pero es un recurso que tenemos que echar mano cuando fallan todos los otros instrumentos de política exterior. Ahora, yo creo que hay que procurar entender también a fondo el fenómeno del terrorismo. Hay que procurar entender la desestruturación que ocurre en determinadas sociedades que permite que estos fenómenos ganen dimensión. Y yo creo que ese es un esfuerzo colectivo, no se puede hacer individualmente. Ninguno de nuestros países puede enfrentar este fenómeno de forma aislada, y ahí creo que la Unión Europea debe recuperar el protagonismo que yo creo que ha perdido en esta última década. La crisis económica, además de desviar un poco nuestra atención de la política exterior, porque nos concentramos en solucionar los problemas inmediatos de la pérdida del nivel de vida de nuestros ciudadanos, de cierta manera eso ha perjudicado el papel de la Unión Europea en el mundo. Yo creo que es una reflexión que ahora está teniendo lugar y que nos debe llevar a profundizar precisamente esa reflexión sobre cuál deberá ser el papel. Y además estamos hablando de la frontera de la Unión Europea, no estamos hablando de regiones que están alejadas de nuestro territorio, estamos hablando de la frontera del Mediterráneo Sur, y por lo tanto yo creo que la Unión Europea tiene ahí un papel muy importante a jugar. Alguien dijo que las palabras curan y las pistolas matan. Quizás no deberíamos olvidarlo, señor Monteiro. Bueno, hay un dicho muy conocido en Portugal: de España ni buen viento ni buen casamiento. ¿Así nos ven? No, yo creo que, bueno, la historia es, en primer lugar, yo creo que es absolutamente extraordinario que la historia que compartimos. Portugal y España son dos países que no se pueden entender sin conocer la realidad uno del otro. Si empezamos a mirar desde la fundación de nuestros primeros reinos hasta la actualidad, siempre nuestra historia ha tenido puntos de intercepción, puntos de acercamiento, puntos de aislamiento, pero es verdad que una siempre ha influenciado a la otra. Y ese dicho a lo mejor corresponderá a algún periodo de la historia en que las relaciones no han sido tan intensas, pero si miramos la política de matrimonios no ha sido tan mal sucedida, y de hecho estamos en una ciudad y una región que nos hace acordar de algunos matrimonios muy bien sucedidos. Bueno,
Carlos V, Isabel de Portugal, exactamente. Muy de moda por una serie de televisión. Se casaron precisamente aquí en Sevilla, es en el verdad. Real Alcázar, y además, en contra de la costumbre de la época, señor Monteiro, no fue exactamente un matrimonio de conveniencia, porque se amaron mucho, ¿no? Fue un auténtico flechazo. Es verdad. Que hubo entre los dos. E parece que está bem documentado e parece que foi uma história de amor, verdadeiramente, además de ser uma união política que também ha tenido mucho éxito y muchos resultados. Por no hablar del casamiento, del matrimonio que formaron Pilar del Río y Saramago. ¿Diría usted, Jorge, que Saramago es el más español de los escritores portugueses? No sé si será el más español, pero es verdad que España ha desempeñado un papel importantísimo en la vida de Saramago, y en la vida y en la obra de Saramago. De hecho, con el matrimonio con Pilar, esa relación con España se ha reforzado, y de hecho es el único portugués que ha sido considerado hijo predilecto de Andalucía, lo que significa que era una persona muy apreciada y un escritor muy acariñado también en esta ciudad. Hay algo que yo quería también destacar con usted esta noche. Hemos dicho que lleva 3 años con nosotros aquí en Sevilla, 3 años trabajando en ese sitio, por otro lado, magnífico, que es el consulado, el que fue pabellón de Portugal en la Expo del 29. Usted desde el primer momento quiso abrir las puertas de ese consulado a la ciudad, llenarlo de vida, y creo que lo ha conseguido. Bueno, en primer lugar, yo creo mi misión aquí, la misión que me ha sido confiada fue muy clara. Me han confiado contribuir al acercamiento de Portugal, de esta región que, como decía antes, es la mayor comunidad autónoma española en términos de población. Y esa misión partió de la constatación de que a lo mejor no estábamos haciendo todo lo que podíamos hacer con Andalucía. Si miramos hoy en día los datos de los intercambios comerciales, nos sorprendemos. Yo le doy 2 o 3 datos que de forma muy rápida que ilustran bien lo que pretendo decir. Andalucía exporta a Portugal más que España exporta a toda Latinoamérica y a Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que todo el mundo... Las relaciones, el volumen global de las relaciones comerciales entre Portugal y Andalucía se sitúa en alrededor de los 3.000 millones de euros al año. Hay el 30% de la inversión que se ha hecho en el sur de Portugal en la última década viene de inversores andaluces. Portugal fue el mayor inversor en Andalucía el año pasado. Todos estos datos nos dan una idea del potencial que tenemos si nos acercamos, si nos conocemos mejor. Y esa es mi misión, contribuir al acercamiento de nuestros 2 países y al conocimiento de esta región. Porque juntos sumamos mucho. Fíjese usted que en Portugal pertenece al grupo de países del idioma portugués, que hoy en día engloba 9 países en el mundo, en Latinoamérica, en África y en Asia. Alrededor de 250 millones de personas. España, por su lado, pertenece al mundo hispánico, que representa alrededor de unos 600 millones de hablantes. Juntos sumamos casi 900 millones de hablantes en el mundo. Esto presupone un mercado de oportunidad, no solamente a nivel económico, pero de influencia en el mundo, de dejar visible la marca de nuestra identidad, nuestra cultura en el mundo. Pero esto se puede aprovechar o no. Claro. Mi misión es potenciar que los empresarios, los agentes culturales, las universidades saquen partido de lo que compartimos y lo que podemos proporcionarnos mutuamente. Yo creo que es verdad algo que usted decía hace un momento, y es que en este momento quizás portugueses y españoles nos estamos portando como buenos vecinos, ¿no? Incluso hay un interés por el idioma, por la lengua del otro. En Brasil, desde luego, por cuestiones geográficas, pero también en Portugal hay mucho interés por el castellano, y en ciudades y en pueblos extremeños cercanos a Portugal se estudia el portugués como idioma importante. Permíteme una curiosidad, dígame una palabra en portugués que le guste.
Felicidade. Amizade. São palavras que me gustam muito e que devemos usar mais. Felicidade e amistade. Eu creio que isso significa, personifica mucho de lo que somos nosotros, países, y lo que he encontrado yo también en la sociedad sevillana, en la sociedad andaluza, que es un carácter hospitalario y abierto. La amistad, de la abertura, de querer recibir bien al que viene de fuera. Eso yo creo que es un trazo distintivo de nuestra cultura que debemos apreciar y valorar mucho. Ya que ha destacado la palabra felicidad, estamos a una semana para Nochebuena, estamos en las puertas de la Navidad, señor Monteiro. ¿Cómo se celebra en su país, en Portugal? Bueno, la tradición de Navidad en Portugal no es muy distinta a la española. Hay algunos trazos que permanecen desde hace muchos siglos. Uno de ellos, desde luego, es la noche de Navidad, en la que es obligatorio comer bacalhau en Portugal. Claro. Es un plato que viene, es una tradición, de hecho, que viene desde la Edad Media, porque el calendario religioso imponía que en Pascua y en Navidad no se comiera carne. Y el bacalhau era un pescado, en esa ocasión, un pescado barato. Hoy en día ya no tanto. Y entonces se comía mucho bacalhau, pero se quedó como una tradición que se sigue hoy en día. Yo creo que en 90% de los lares portugueses se come bacalhau en la noche de Navidad. Y además se entregan los regalos, no como en España, que esperamos a los reyes. Que esperan a los reyes. La entrega de los regalos es en la noche de Navidad, el 24 a medianoche. Señor Monteiro, muchísimas gracias por venir a tomar este último café del día conmigo. Para usted, para su familia, para todos los portugueses que viven en Sevilla. Natal, boas festas. Muito obrigado. Y disfrute, imagino que irá a su país, ¿no? Voy a mi país, eso es obligatorio, es la fiesta de la familia por excelencia y hacemos siempre cuestión, sobre todo los diplomáticos que estamos fuera, a pesar de los erros de mi país, es un momento de reencontro con mi país y con mi familia, por lo tanto, a no ser que estuviera impedido por motivos profesionales, nunca dejaría de ir en esta ocasión. Jorge Monteiro, obrigado. Muito obrigado, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz Navidad, un año 2016, una llegada de nuevo año hermosa y nos vemos el 7 de enero. Les adelanto con un café muy, muy mágico. Buenas noches.